Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Así es, hay que pegarnos al Señor porque Él es la roca, Él es el que nos da la victoria en absolutamente todas las necesidades que tenemos. Pues mira, hermano, el día de hoy vamos a compartir un espacio contigo, vamos a hablarte de algo bien importante, de algo que el Señor puso en nuestro corazón que compartiéramos el día de hoy. Y se llama Vence a tus gigantes. Muchas veces, hermanos, nosotros todos tenemos gigantes en la vida. Nosotros tenemos muchos problemas que realmente nosotros, desde el momento en que los empezamos a ver como problemas, ya en nuestra mente y en nuestro corazón se nos hacen imposibles de lograr. Entonces tenemos que realmente no llamar a los problemas, tenemos que empezar a llamarlos como retos, porque un problema es muy difícil de sobrellevarlo, es muy pesado muchas veces. No sé si muchas veces te has encontrado en algún problema que no le encuentras solución, pero realmente si cambias la perspectiva, si cambias el modo de ver las cosas, haces un reframing, como dice el americano, realmente te darás cuenta que lo que tú estabas pasando no era algo tan difícil o no era algo tan grave. Entonces mejor vamos a empezar a cambiar de llamar las cosas, vamos a empezar de llamarlos problemas, vamos a empezar a llamarlos retos. Si vamos a irnos a la Biblia, si vamos al libro de Samuel, del profeta Samuel, en el primera de Samuel, en el capítulo 17 en adelante, vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor, vamos a saltarnos algunos versículos, ya que este capítulo es demasiado largo, ¿verdad? Pero para poder alcanzar a dar toda esta información, pues vamos a saltarnos algunos capítulos, algunos versículos, espero que por ahí nos comprendas. Dice la palabra del Señor: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efén-Dasmín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hermano, muchas veces así son los problemas, son demasiados grandes, son demasiados pesados, y que realmente cuando nosotros los traemos en nuestros hombros parece que son imposibles de llevar. No sé si tú te has encontrado, ahorita te encuentras en algún momento en el que has perdido algún familiar, en el que te acaban de detectar alguna enfermedad aparentemente incurable, en el que te han hablado y te han dicho que algún familiar lo van a deportar, o que tú mismo te van a deportar y vas a dejar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa aquí en este país, y que no sabes cuál va a ser su futuro y que no tienes a dónde regresar ahorita o qué es lo que vas a hacer. Bueno, quizás esta palabra el día de hoy es para ti, pero vamos a seguir leyendo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Nos vamos a saltar al versículo 17 y nos dice: y dijo Isaí a David, dijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado,
y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Nos vamos al 24 y nos dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y oyéndolo hablar Eliab su hermano, mayor que con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fueron oídas, nos vamos al 31, y se fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Nos vamos al versículo 44 y nos dice la palabra, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hermanos, hay dos formas de cómo tú puedes vencer a tus gigantes. La primera es enfrentarte a tus problemas con tus fuerzas. La primera es escuchar. El enemigo siempre va a empezar a trabajar contigo con el miedo. Recuerda que en nuestra mente, en nuestro corazón, existen dos fuerzas muy poderosas. Existe la fe, que es anticipar y esperar siempre lo bueno, la certeza, la convicción de lo que se espera y lo que no se ve, ¿verdad? Pero también está anticipar y esperar lo malo. Si nos damos cuenta de algo bien importante, aquí quien había ido por delante a pelear esa batalla había sido el primer ungido de Jehová, del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, junto con sus capitanes de guerra, junto con sus generales. Fue adelante Saúl a pelear esa batalla. Pero si nos damos cuenta, hermanos, cuando este gigante salió y empezó a retarlos, ellos empezaron a fijar en sus fuerzas físicas, empezaron a comparar su tamaño, empezaron a comparar su fuerza, empezaron a comparar que no tenían dentro de lo físico, se olvidaron del Dios Todopoderoso que les había dado grandes glorias en las batallas, y pusieron su mente y pusieron su miedo dentro de lo que viene siendo su corazón. Por otro lado, estamos viendo a un niño
que si nosotros pudiéramos ver dentro de la lógica, nos daríamos cuenta que David no tenía absolutamente ninguna posibilidad, ni en estatura, ni en fuerza, ni en absolutamente ninguna forma. Pero realmente David no confiaba en sus fuerzas físicas, él confiaba en el Dios Todopoderoso. Recordemos, hermanos, que dice la palabra del Señor que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra potestades, contra espíritus, contra huestes de maldad. Entonces, hermanos, nosotros para poder pelear la gran batalla, hermano, contra esos gigantes, no tenemos que poner nuestra mirada en nosotros, tenemos que poner nuestra mirada en el Dios de lo imposible. Una característica que tenía David es que no se comparaba absolutamente a nadie. Cuando Saúl trató de ponerle sus vestiduras, él dijo: mira, yo no estoy acostumbrado a utilizar absolutamente nada de esto. Él entendía y sabía que cada ser humano es una creación perfecta de Dios y es una creación única, hermano. Nuestro Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio, hermano. Entonces a cada uno nos ha dado atributos, a cada uno nos ha dado cosas para poder pelear esa batalla. Pero es bien importante llegar a entender, hermano, que tu mirada, tu fe, tu corazón tiene que estar puesta en el Dios de lo imposible, porque solamente así se pueden vencer esas limitaciones. Hermano, si estás dentro del ministerio y eres una persona que va llegando y que el Señor está levantando y está usando, deja de escuchar la voz de muchas veces cuando va a haber pastores, va a haber hermanos, va a haber líderes que te van a decir: mira, yo pasé tanto tiempo y tú tienes que hacerlo de la misma forma. Hermano, no traten realmente de encuadrar a Dios dentro de una lógica o dentro de lo que viene siendo un camino. Nuestro Dios es un Dios de ilógica, es un Dios de imposibles. Él trabaja y actúa en la forma que Él quiere hacerlo. Siempre honra al Espíritu de Dios, siempre escucha la voz de Dios y déjate guiar por las cosas del Señor, hermano. Mira, hace tiempo el Señor, estando muy nuevo dentro de las cosas del Señor, realmente no conocía yo la palabra, era neófito, realmente acababa de llegar a las cosas del Señor, pero el Señor le plació ponerme en una iglesia a predicar, y aunque yo me resistí, le decía al pastor que realmente yo no podía predicar la palabra porque no conocía. El Espíritu le había dicho que tenía que predicar ese día la palabra, y cuando se lo dije a mi pastor me regañó, me habló muy fuerte y me dijo que quién era yo para subirme a un púlpito, que realmente él había pasado 16 años para poderse subir a un púlpito. Y realmente, hermanos, es lo mismo que sucedió aquí con David, si nos damos cuenta, y es lo mismo que está pasando muchas veces en muchas iglesias. ¿Quién fue la primera persona que quiso poner piedra, fue piedra de tropiezo para que David no avanzara? Fue su hermano. Si te das cuenta, el hermano, como él tenía miedo, quería que también David tuviera miedo y se enojó. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí de chismoso? Vete a cuidar las ovejas, ¿verdad? El segundo que trató de poner ese piedra de tropiezo, ser piedra de tropiezo para que David cumpliera el propósito que Dios tenía en su vida, fue el líder, fue Saúl, cuando le dijo: tú eres un niño, tú no puedes pelear, porque realmente tú no tienes la fuerza ni conoces lo que este hombre puede llegar a hacer. Pero David, hermanos, nunca confió en su fuerza, nunca confió en su conocimiento. David confió en el poder del Espíritu Santo de Dios, y fue Dios quien le dio la victoria. Por eso, hermanos, siempre pon la mirada en Dios, ¿verdad? Escucha al hombre, pero siempre hazle caso a Dios, porque si Dios te va a utilizar, Dios te va a levantar. No importa si te dicen que tú no puedes, no importa si te dicen que tú eres muy nuevo, no importa si te dicen que en ti no hay absolutamente nada que pueda servirle para el Señor. Créele a Dios, porque Dios te va a llevar y Dios te va a dar la victoria para glorificar su nombre. Hermanos, en la actualidad existe bastante gente que ahorita tiene bastante religión y bastante conocimiento. Y ahorita el Señor está levantando a David de debajo de las piedras para mostrarle a toda esta gente que no es con el poder de su conocimiento, sino que es con el poder de su Santo Espíritu, creyéndole al Señor, obedeciéndole al Señor, haciendo los mandatos que el Señor nos dice. El Señor nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque no es que el Señor haya salido de un orden. Es cierto que nuestro Dios es un Dios de orden. Si tú te das cuenta, quien mandó primero Dios fue al ejército de Israel, fue al primer ungido de Israel, fue a Saúl quien mandó por delante. Pero al momento de tener miedo, al momento de no ponerse en la brecha, al momento de estar escuchando y estar poniendo la mirada en sus limitaciones físicas, Dios tuvo que levantar a un niño para venir a humillar a todas esas personas que en su propio conocimiento se creían sabios o se creían muy poderosos. Entonces, hermano, si tú estás pasando por alguna limitación
limitación física, si tú estás pasando por algún problema, hermano, deja de escuchar a la gente que te dice que no se puede. Recuerda, Goliat era solamente un hablador. ¿Por qué? Porque la pelea que estaba elaborando al principio era solamente de miedo, solamente estaba, como decimos en México, espantando con el petate del muerto, ¿verdad? Estaba tratando de que él tuviera miedo, pero David no ponía su mirada en lo que escuchaba, mientras que los otros ponían su mirada en lo físico, en lo que podían ver. David ponía su mirada en lo que no veía, pero en lo que creía con todo su corazón. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya había trabajado con él, ya había trabajado en esa confianza, en esa fe, allá cuando estaba en el monte, cuando estaba apacentando, cuidando esas ovejas. Entonces, déjame decirte, hermano que me estás escuchando, no sé cuál sea tu problema, no sé por lo que tú estés pasando hoy en estos días, ¿verdad? Pero sí puedo decirte algo, hermano. Si ya escuchaste la voz de los doctores, si ya escuchaste la voz de los abogados, si ya escuchaste la voz de toda la gente que te dice que no se puede, y realmente tu corazón ha tenido miedo, hermano, pero tienes una esperanza dentro de ti, es tiempo de que calles esa voz en tu corazón, es tiempo de que cierres tus oídos a esa voz del mentiroso diablo y empieces a abrir tus oídos y abrir tu corazón a ese Dios de lo imposible. Créele a Jesucristo, porque solamente es el camino, la verdad y la vida, y solamente Él, Jehová de los ejércitos, puede darte la victoria en cualquier adversidad, en cualquier circunstancia. No importa qué tan negro se ve el panorama, Él siempre se va a glorificar en tu vida, porque recuerda, a Él le encanta mostrar que Él es Dios, pero cuando Él logre ese resultado en tu vida, no le des la gloria y la honra absolutamente a nadie. Dásela a Él, porque Él con nadie comparte su gloria. Hermano, Dios te bendiga y espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar